Hola a todos y todas, bienvenidos a esta actividad virtual de presentación del libro Cristianos por el Socialismo, actividad que da inicio al ciclo de presentaciones virtuales que estaremos realizando desde Ediciones Escaparate, las que además estaremos informando a través de nuestras redes sociales, por eso nos pueden seguir en Facebook e Instagram como ediciones.escaparate. Ahí nos pueden encontrar y se pueden ir enterando de todas las presentaciones que se nos vienen. Esta es la que inicia el ciclo de presentaciones virtuales de los libros que está editando Ediciones Escaparate. En esta ocasión nos acompañan Esteban Miranda, que es el autor del libro, y también tres comentaristas, que estos tres son sacerdotes y ex sacerdotes, miembros de Cristianos por el Socialismo en tres lugares distintos del país, en Santiago, Talca y Concepción. Ellos son Hernán Lemrix, si bien lo dije, no estoy seguro, Sergio Torres y Antonio Mondelers. La modalidad de esta presentación consiste en que cada uno de los comentaristas realice una presentación de 10 minutos, no más que eso. Yo también, la que yo estaré también cronometrando y avisando en su debido momento para que finalmente dar paso a las reflexiones del autor, que en este caso es Esteban. Cada uno va a tener 10 minutos, Esteban va a tener ahí quizá un poquito más para que pueda extenderse en la presentación de su libro. Una cosita más también, para quienes nos están viendo por nuestra señal de Facebook, les comento que pueden ir dejando sus comentarios, preguntas en el chat, las que al final de la actividad serán leídas y planteadas en el panel. Les pido también que si dejan estos comentarios, estas preguntas, puedan también indicar a qué participante está dirigida. Abajito también está pasando una franja con, bueno, con toda la información de la actividad y también con el comentario de cómo pueden hacer estas preguntas a los autores, o sea, a los comentaristas y al autor. Vamos a dejar en esta primera instancia a Antonio Mondeler. Voy a leer una pequeña semblanza sobre él para dejarlos con el comentario que va a hacer él sobre la investigación y el libro que acaba de publicar Esteban. Antonio Mondeler es un ex sacerdote belga, miembro de la parroquia universitaria de Concepción durante el gobierno de la Unidad Popular y asesor de comunidades de universitarios que vivieron con los más pobres desde fines de la década de 1960. Fue miembro de Cristianos por el Socialismo en dicha ciudad, en Concepción, hasta que debió partir al exilio en Bélgica, donde continuó expandiendo el movimiento en Europa. Dejamos entonces acá con ustedes a Antonio. Le dejo la palabra a él para que pueda hacer su respectivo comentario. Si entiendo bien, me dieron la palabra a mí. ¿Sí? Sí, Sí, adelante, Antonio. Entonces, yo encuentro que Esteban ha hecho un trabajo enorme, un trabajo exquisito también, que a mí me hace recordar mi relativa juventud en este tiempo, en Concepción, y todo lo que yo he vivido en Chile durante mis 10 años en Chile. Yo encuentro que es una perspectiva perfecta de todo lo que pasó antes de la existencia de Cristianos por el Socialismo, y lo único que a mí parecer falta al libro es que Cristianos por el Socialismo sigue existiendo en Europa, en tres partes. En 1984 tuvimos un gran encuentro de unos 10 países de América Latina en Cataluña. Yo creo que en Cataluña, en todo caso, cerca de Barcelona.
y ahí fundamos, digamos, con una declaración final también a Cristianos por el Socialismo en Europa. Y al principio el movimiento existía en unos 10 países, a mi parecer. Ahora lo que resta todavía son una iglesia luterana en Alemania, el movimiento Cristianos por el Socialismo aquí en Flandes, en Bélgica, y en España. Y si a Esteban le interesa, con el tiempo podemos comunicarnos las direcciones, porque por un cierto tiempo yo era coordinador de este movimiento europeo, digamos. Pero queda solamente en 3 países, y en los 3 países son gente bastante vieja. No todos tan viejos como yo, con 92 años, pero de todos modos, gente bastante vieja. Y no sé si en Flandes, por ejemplo, tenemos un movimiento de unos 150 personas en pequeños grupos de base, y seguimos apoyándonos mutuamente para poner para recalcar el carácter político del Evangelio y el carácter político del movimiento de Jesús de Nazaret, que era un movimiento de resistencia. Y entonces, en ese sentido, seguimos reflexionando. Tenemos también un boletino sobre la teología de la liberación, etcétera, etcétera. Entonces, con Esteban podemos comunicarnos después para que él tenga las direcciones y pueda informarse mejor sobre la existencia de Cristianos por el Socialismo que sigue en Europa. ¿Ok? Eso es lo que yo pensaba decir. Muchas gracias, Antonio. Vamos entonces a continuar con esta presentación. Eh, Reitero, cualquier consulta, o sea, cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran realizar, lo pueden hacer a través del chat de Facebook. Para quienes no están viendo, están sintonizando el fanpage de Ediciones Escaparate. Y ahora vamos a dejar a Hernán Lemrich, sacerdote holandés de la congregación de Joniana, hoy párroco de Santo Cura de Ars, en San Miguel. Ha dedicado su vida a servir al pueblo latinoamericano en Chile, México y Europa, trabajando con comunidades de exiliados en tiempos de dictaduras militares. Fue parte de Cristianos por el Socialismo y encargado de comunicaciones hasta el golpe de Estado de 1973. Luego partió al exilio a Francia, donde mantuvo por un tiempo el trabajo del movimiento en el exterior. Dejamos entonces con ustedes a Hernán. Le dejo la palabra para que pueda realizar su comentario. Muy bien. ¿Me escuchen? Sí, muy bien. Ya. Con gusto acepté la invitación para presentar este trabajo de como ya dijeron, soy sacerdote holandés aquí en Chile, en Santiago. Vivo aquí en Chile desde 1968, con una pequeña interrupción, porque en 73 me invitaron cordial de salir. Llegué aquí en 68 con el presidente Eduardo Frei Montalva, después de mi ordenación en Holanda. Mi primer trabajo fue en la parroquia Fátima en San Bernardo. En aquel entonces pertenecía todavía a la zona sur de la diócesis de Santiago. Las reuniones con sacerdotes y religiosas, en la gran mayoría extranjeros, entre paréntesis, tocamos también los problemas sociales de nuestro pueblo. Durante
de presidente en 1970, la gran mayoría optamos por el proyecto de Salvador Allende, Unidad Popular, un socialismo a la chilena. Animados por las conclusiones del segundo Conciliano, buscábamos respuestas concretas para nuestras parroquias y comunidades. En este ambiente surgieron movimientos como Iglesia Joven, movimientos apostólicos, MOVAC, y sobre todo comunidades de base, pequeñas. Cómo vivir el Evangelio en nuestros tiempos. La elección de Salvador Allende fue en abril 71 en que varios sacerdotes religiosas y laicos buscábamos cómo acompañar a nuestro pueblo en el camino al socialismo a la chilena. Y al final se sacó una conclusión por escrito de esta reunión y por la prensa en gran parte por Cristianos por el Socialismo. Para mí fue un camino para acompañar a nuestra gente para una vida más humana y cristiana. El Evangelio es una buena para predicar en el templo, sino sobre todo vivir en una vida diaria. Por la parroquia, una máquina de stencil, de roneo, me pidieron multiplicar la documentación de esta reunión que de Cristianos por el Socialismo. Posteriormente, con la entrada de otros grupos y personas, pudimos comunicarnos con diferentes iniciativas. En un local en el centro de Santiago y se organizó un secretariado más ampliamente. Antonio y Sergio pueden explicar mejor esto. Para mí fue un tiempo precioso. Parece que tuvo problemas de señal Hernán. Entonces esperamos un poquito, o a ver, o si no, tendríamos que pasar a Sergio mientras trata de reconectar de nuevo. Ahí volvió. Desgraciadamente fue truncado por el golpe militar en 1973. El trabajo de Esteban es un trabajo y un aporte valioso para recordar hechos pasados, sino no solamente para recordar hechos pasados, sino aprender de la historia para entender nuestra vida hoy y en los próximos años. Yo quisiera felicitar a Esteban y a Javier con esta iniciativa y pedir que lo más pronto posible tengan en todas las librerías este libro. Felicidades y seguimos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Hernán, por las palabras, por el comentario hacia el libro de Esteban. Vamos a continuar ahora con Sergio. Como les digo, en cada uno de estos minutos que damos el espacio para que hablen, pueden ir dejando los comentarios. Han llegado hartos comentarios. Después vamos a leer, al final vamos a ir leyendo algunos de los comentarios que han dejado acá en el chat. Hay muchas personas también conectadas que están siguiendo la transmisión, que están escuchando los comentarios y viendo también a quienes están participando acá. Voy a presentar ahora a Sergio Torres, que nos acompaña, que él es sacerdote chileno, histórico representante de la Iglesia Popular en nuestro país,
Ha sido un activo promotor de una iglesia seguidora de los documentos de Medellín y Puebla en la opción preferencial por los pobres. Fue miembro de Cristianos por el Socialismo en la ciudad de Talca, desde donde debió partir al exilio tras el golpe de Estado de 1973, regresando posteriormente para sumarse al amplio movimiento de cristianos, movimiento de cristianismo liberacionista junto a sacerdotes como Mariano Puga y Alfonso Baeza. Dejamos entonces a Sergio para que pueda hacer su comentario. Muchas gracias. Sigue apagado, Sergio, tu micrófono. ¿Aló? Ahora sí. Ya. Bueno, quería decir que saludo con mucha alegría a todos los que estamos aquí reunidos, a Esteban, por el autor del libro, también a esta editorial Escaparate, y en estos tiempos en que dicen que los libros no se venden, no se leen, hacer este esfuerzo me parece muy interesante, y también los títulos novedosos, títulos que no se conocían, de manera que es una gran oportunidad. Yo he leído el libro con mucha alegría, aprendí cosas que no me acordaba, así que me ha servido. Mire, Esteban sabe más que yo de lo que me pasó en ese tiempo. Pero yo quisiera compartir con ustedes ahora, mirado en perspectiva, qué fue lo que me motivó a mí y a muchos de mis compañeros y compañeras, pero en particularmente a mí. Yo, como se ha dicho, era un sacerdote de Talca. Trabajé con un gran obispo, con el obispo Manuel Larraín. Fui un ayudante de él, se llama vicario general, y después con el sucesor de don Manuel Larraín, que se llamó Carlos González, otro gran obispo que luchó contra la dictadura junto al cardenal Silva Enríquez. Pero tuvimos una dificultad con el obispo González porque él no comprendió lo que significaba el proyecto de Salvador Allende. Pero igual yo seguí en Talca trabajando. En ese momento trabajaba yo con cooperativas de vivienda. El problema de vivienda era muy agudo y entonces ese era un punto de inserción con los trabajadores, con los pobres. Nos motivaba a nosotros la opción por los pobres, que se formuló en Medellín y que después se concretó más adelante. Tratábamos de vivir con los pobres, cerca de los pobres y ojalá como los pobres, siguiendo a Jesús, que fue pobre toda su vida. Pero la opción por los pobres no era para acompañar a los pobres, estar con ellos, consolarlos, estar juntos. No, era contra la pobreza. Era unirse con los pobres, motivar a los pobres y junto con los pobres tratar de combatir, ojalá suprimir la pobreza. Hoy día, a 50 años de distancia, es difícil como imaginarse lo que significaba en ese tiempo. El orden social era casi divino, era así, las clases sociales eran queridas por Dios, de manera que luchar contra la pobreza aparecía algo muy novedoso, muy difícil.
Y en ese intento descubrimos otra cosa, buscar las causas de la pobreza. Las causas. ¿Por qué hay pobres? Lamentablemente en esa época la iglesia predicaba que no importaba tanto sufrir en este mundo, no importaba tanto ser pobre, porque después de la muerte las personas iban a alcanzar la felicidad. Entonces había como un conformismo, y los pobres con mayor razón, porque tampoco veían cómo superar la pobreza. Y nos encontramos con dos explicaciones. Una se llamaba el desarrollismo, que consistía en que los países más ricos decían, así como nosotros nos hemos desarrollado en Estados Unidos, en Europa, así también los países en desarrollo, subdesarrollados, a ver ahora, ¿puedo seguir? Sí, Ya, el desarrollismo decía eso, ¿no? Que así como los países ricos se habían desarrollado, así también los países en desarrollo podían seguir ese camino. La otra explicación era la teoría de la dependencia. Los países pobres dependían de países más ricos y si se rompía ese vínculo por el desarrollo y el progreso, se lograría superar la pobreza. Las dos explicaciones resultaron insuficientes y por eso entonces que apareció tan atractivo y al mismo tiempo peligroso la explicación científica del marxismo. De repente se dijo, para sorpresa nuestra, que había una manera de entender lo que pasaba, cómo estaba organizada la sociedad, cómo funcionaba el capitalismo, por qué había clases de opresores y oprimidos, y lo más importante, cómo se podía romper esa opresión y cómo los pobres podían liberarse y conseguir superar la situación que los oprimía. Sería largo poder expresar en la conmoción, hoy día lo llamaríamos un tsunami. Nosotros habíamos aprendido que el comunismo era intrínsecamente perverso. El ateísmo del comunismo había sido condenado por un documento de Pío XI que se llamaba en latín Divini Redemptoris, intrínsecamente perverso. Y aquí nosotros los sacerdotes de la Iglesia Católica, representantes de Jesús, de la Iglesia Católica que era poderosa, de repente un grupo dice, vamos a pedirle ayuda a Carlos Marx, al marxismo, a un movimiento ateo. Pero eso no es nada si además se agregaba ese movimiento que ustedes quieren pedirles ayuda porque los va a explicar mejor, es un movimiento que en Europa persiguió a la Iglesia Católica, cerró los templos, prohibió las clases de religión, suprimió los colegios católicos, encarceló sacerdotes, asesinó sacerdotes, obispos. ¿Cómo entonces estos sacerdotes católicos que han vivido y han sido educados, de repente van a acudir a esa organización contraria totalmente a sus principios? Esa fue la gran opción de nosotros. Una opción que ahora se ve
no tan dramática, pero en ese tiempo fue tremendo. Era como suicidarse a sí mismo, era renegar su pasado, era ponerse en contra de su mamá, de sus hermanos, de sus familiares, de amigos sacerdotes, de una historia, de una tradición. Sin embargo, nosotros, apoyados por el Espíritu de Dios, porque no hay otra explicación, entramos por ese camino, nos arriesgamos y, lo más importante, tuvimos éxito. El libro de Esteban dice que muchos consideran que fue un fracaso, un movimiento que se terminó, que fue condenado por los obispos, que no tuvo sucesores. El mismo Antonio ahora cuenta de pequeños grupos. Es verdad, porque las circunstancias así lo quisieron, pero no es verdad que fue un fracaso, fue un éxito. Y fue un éxito en dos aspectos. Uno más concreto, pero muy importante, y otro más teórico. El más concreto, real, fue un planteamiento que nos hicimos algunos de nosotros. Siempre en la historia de los últimos 50 años, 100 años se podría decir en esa época pasada, cada vez que surgió un movimiento revolucionario, la Iglesia estuvo en contra. En Rusia, en China, en España, en los países de Europa Oriental, en Angola, en Vietnam, en Mozambique, en Cuba. Cada vez que hubo un movimiento de querer hacer cambios radicales, profundos, la Iglesia se encontró objetivamente en el lado contrario, en el lado de los conservadores, de los que defendían los privilegios. Entonces, algunos de nosotros, y yo creo que todos Cristianos por el Socialismo, fue parecido, nos dijimos, queremos proponernos, por amor a Jesús y por amor a los pobres, que esto no pase en Chile. Que la historia no pueda decir después, la Iglesia contribuyó a derribar al presidente Allende y con eso las ilusiones y las esperanzas de los pobres. Efectivamente, así fue, porque con nuestra participación, con nuestros documentos, con nuestros manifestos, con las declaraciones públicas, estuvimos al lado del presidente Allende y de la Unidad Popular. Pero también hay que decir que la Unidad Popular, y en particular el presidente Allende, fue fiel a lo que él había prometido. A nosotros nos decía, ustedes son ilusos, son tontos útiles, los van a utilizar. Después de un tiempo va a pasar lo mismo que en Polonia, que en Hungría, va a venir la persecución. Allende había dicho que el camino socialismo de Chile era especial y que aquí no se perseguiría a la Iglesia. Claro, después vino el golpe y las cosas no siguieron, pero históricamente nadie puede acusar a la Iglesia de haber contribuido junto con Estados Unidos, con los militares, con los camioneros, con los dueños de fondos, a derribar el gobierno de Allende y la esperanza de los pobres. Hay que decir también que nosotros contribuimos en parte, pero el héroe, el artífice de que Allende y la Unidad Popular no persiguiera a la Iglesia fue el cardenal Raúl Silva Enrique y varios de los obispos y también sacerdotes religiosas del mundo popular.
El segundo punto, que fue un éxito, encuentro yo, fue en el terreno de la reflexión, de la ideología. En Europa, en los años anteriores, los años 50 y 60, hubo muchos diálogos de intelectuales marxistas y católicos, y se avanzó en ver la manera de cómo compatibilizar las dos maneras de mirar la vida, de mirar la sociedad. En Chile eso no se dio tanto, pero se dio en la práctica. Nosotros, los cristianos, los sacerdotes, más los grupos de izquierda, marxistas, y también algunos grupos agnósticos, humanistas, nos pusimos de acuerdo en un proyecto de transformación y dejamos de lado nuestras propias convicciones poniendo un tema común. Vamos a transformar la sociedad. Pero en cuanto al diálogo con el marxismo, Cristianos por el Socialismo ayudó a avanzar. ¿Cómo es compatible adoptar, como se dice técnicamente, los principios del materialismo histórico sin aceptar el materialismo dialéctico? Es decir, estar de acuerdo cómo cambiar la sociedad, pero sin por eso asumir el ateísmo o rechazar lo que se entiende por los valores espirituales. Yo me alegro de estar aquí, me alegro de ver a Esteban y a ti, el director, y yo quisiera que se retomara el interés y el poner en práctica el socialismo. Lamentablemente Rusia y los países de Europa Oriental, o lo que se llamó el socialismo histórico, traicionaron el socialismo, porque no fueron consecuentes con lo que el socialismo pretende en el fondo. De manera que hay que retomar. La propiedad tiene que pertenecer al pueblo, no a unos pocos. La economía tiene que ser mixta. Es decir, en este momento que el neoliberalismo enfrenta tantas crisis, hay que retomar. Algunos dicen un ecosocialismo o ecofeminismo socialismo. Tal vez todo eso hay que incorporarlo. Pero a mí me gustaría que si hay jóvenes escuchando, recojan esta herencia y podamos de nuevo tomar esta antorcha y mostrar que, como decía el Foro Social del Mundo Mundial, otro mundo es posible. Eso sería mi aporte. Te damos las gracias, Sergio, por tu presentación, por este comentario que se le hace al texto que escribió Esteban. Y bueno, acá yo he estado leyendo algunos de los comentarios que voy a ir después leer ya más detenidamente, pero hay muchos saludos para todo el panel que está aquí presente. También han llegado algunas preguntitas que yo, mientras Esteban hace su presentación ya del libro en sí, yo voy a ir recogiendo, voy a ir ordenando para después plantearlas al final. Además también, como le decía, de sumar estos comentarios que son la mayoría de agradecimientos a cada uno de ustedes ahí en el panel. Entonces, ahora dejamos a Esteban Miranda Chávez, el autor de este libro de Cristianos por el Socialismo, de la colección América, de Ediciones Escaparate. Esteban es licenciado en Historia de la Universidad de Chile, también magíster en Historia de la Universidad de Santiago y candidato a doctor en Historia también de la misma universidad, Universidad de Santiago. Ha publicado los libros Los Ojos de Catalina, la historia detrás del montaje en Rinconada de Maipú, de la editorial Quimantú, el año 2018, y
el otro texto que escribió, que es Compartir el pan y la vida, las comunidades cristianas de base y la rearticulación del movimiento de pobladores en la zona oeste de Santiago entre los años 1975 y 1986, publicado el año 2019 con esta misma editorial, que es Ediciones Escaparate, con la que estamos presentando ahora el libro. Y dejo entonces a Esteban para que pueda contarnos, nos pueda ahí exponer sobre el texto que él que se acaba de publicar y que está disponible. También paso ese dato, que está disponible y que pueden escribir al correo de edicionesescaparate1@gmail.com para que puedan ahí coordinar un envío o alguna entrega del libro de Esteban. Así que dejo a Esteban para que pueda ya comentar sobre su texto. ¿Me escucho bien? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, quisiera agradecer Javier, a Antonio, a Sergio, a Hernán. Además, hay algunas cosas que no se ven en pantalla, pero bueno, Hernán, o sea, por ejemplo, perdón, Antonio está desde Bélgica escuchándonos cerca de las 2 de la mañana ya. Así que, bueno, para todos es difícil el tema de manejar a veces las redes. Me imagino que para Antonio, para Sergio, Hernán también, así que agradezco el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo técnico también de estar aquí presentando y compartiendo sus experiencias. Así que quisiera partir agradeciendo eso. También quisiera agradecer que además estas presentaciones se den en el marco de experiencias distintas en Santiago, en Talca, en Concepción. Creo que eso no solamente complejiza o no solamente permite ampliar la mirada sobre la experiencia de Cristianos por el Socialismo, sino en general creo que permite o invita a pensar los procesos históricos también de manera más amplia y más allá de la capital. Creo que eso también es relevante, pensando que la editorial que publica este trabajo y que publica otros trabajos es de Concepción, y que además hay muchas personas que probablemente de ahí y de otros lugares de Chile nos están escuchando. Yo sé que hay hartas personas, por ejemplo, de Concepción, que deben estar escuchando atentamente, van a estar esperando la participación de Antonio, o la gente de Talca que debe estar también esperando, o estar muy feliz de que esté Sergio Torres con nosotros. Creo que además esta presentación de distintos lugares de Chile también permite, como nos recordaba Hernán hace algunos días atrás en algunos correos, también empezar a ampliar la mirada sobre este país tan centralista, tan autoritario, ¿no es cierto? Y que a lo mejor este tema también sea un objeto de debate en la próxima convención constitucional que está por empezar, ¿no? Bueno, habiendo agradecido a los expositores, ¿no es cierto? También quisiera agradecer a algunas personas rápidamente que fueron relevantes en esta investigación. Siempre agradezco a mi familia, pero fuera de mi familia también a Igor Gojkovic, que fue quien me invitó y quien me incentivó a escribir este libro. También a Mario Garcés, que también participó de la investigación, ¿no es cierto? Que está paralelamente, quizás está terminando otra transmisión, ¿no es cierto?, pero que además fue una pieza fundamental de Cristianos por el Socialismo en Concepción. A Diego Irarrázaval, que fue otro miembro importante, ¿no es cierto?, en Santiago, que formó parte de la investigación y que seguramente nos está acompañando a la distancia. Y también a Miguel Soto, de Editorial Escaparate, que es, bueno, la mente, el alma detrás del proyecto, y que no solamente permite crear este espacio para divulgar estas investigaciones, sino también permite entregarlas al público a un precio justo, ¿no es cierto?, que a veces es tan difícil en otras editoriales. Bueno, también te agradezco a ti, Javier, por la presentación y por hacer posible este lanzamiento. Amigos y amigas también me han hecho hincapié en que recuerde que hoy día también se conmemora la Pascua de Monseñor Enrique Alvear, de 39 años desde su fallecimiento, y a mí me queda claro que él, como el llamado obispo de los pobres, también nos está acompañando hoy día en esta presentación. Ahora bien, Hernán, Sergio, Antonio han dicho bastante del movimiento, si no quisiera ahondar particularmente en ello, pero sí plantear algunos elementos que me parecen importantes para pensar la investigación hoy día, ¿sí? En primer lugar, quisiera poner énfasis en la necesidad, creo, de estudiar Cristianos por el Socialismo, pero también los fenómenos que suceden en Chile desde una perspectiva más amplia, ¿sí? Desde una perspectiva ojalá latinoamericana, o que incluya algunas perspectivas globales.
Creo que es interesante además que esta investigación se inserte dentro de la colección América de Colección Escaparate, esa editorial Escaparate, perdón, y porque además Antonio es belga, Hernán es holandés, y como ellos hay cientos, ¿no es cierto?, de sacerdotes, de religiosas extranjeras que formaron parte del movimiento, y no solamente del movimiento en Chile, sino del fenómeno regional que estaba sucediendo en ese momento, porque cientos, yo diría quizás miles de sacerdotes, de religiosas llegaron durante la segunda mitad probablemente del siglo XX, algunos antes también, algunos antes, trayendo a cuestas también su experiencia, ¿no? Su experiencia en sus congregaciones, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, la experiencia en algunos casos, como los sacerdotes españoles del franquismo, pero también trayendo experiencias novedosas, ¿sí? Algunas reflexiones que se estaban dando en Europa, particularmente con la teología política, por ejemplo, o con la experiencia de los curas obreros, ¿sí? Sin embargo, no quiero decir que hay un traslado mecánico de Europa a América Latina, porque no sucede. Este fenómeno es un fenómeno propiamente latinoamericano, que obviamente tiene influencias europeas, pero que permite, especialmente después en la década de los 60, ¿no es cierto?, y posteriormente dar forma a lo que se conoció como teología de la liberación. ¿Por qué? Porque es aquí, en este territorio, en este continente, que sacerdotes, religiosas, que son extranjeros y no extranjeros, reflexionando sobre la realidad que se vivía, ¿no es cierto?, de hambre, de pobreza, de marginación, de dependencia, se comprometen con los pobres, ¿no es cierto?, en sus luchas por la liberación, y en ese sentido, Cristianos por el Socialismo en realidad es una continuidad lógica, si uno quiere, de esos movimientos y de ese pensamiento, de esa reflexión en América Latina. De hecho, Hernán, Sergio, Antonio, pero también Diego Irarrázaval son ejemplos claros de ello, no solamente por su compromiso durante la Unidad Popular, sino, como también recordaba Antonio, por su compromiso, especialmente después del golpe de Estado en el exilio, de seguir manteniendo contactos, de seguir levantando organización, de seguir tendiendo puentes con América Latina. Muchos de los sacerdotes de Cristianos por el Socialismo, de las religiosas, pasan por Estados Unidos, por Francia, por Bélgica. Algunos vuelven, como el caso de Hernán, a México, a Centroamérica, y se comprometen, siguen comprometiéndose hasta el día de hoy con las luchas de su tiempo. Eso me lleva a un segundo elemento que tiene que ver con que creo que Cristianos por el Socialismo fue un movimiento fundamental en la historia de Chile, en la historia reciente de Chile, sobre todo para comprender cómo es que hubo, ¿no es cierto?, cristianos que se comprometieron con el socialismo, que soñaron con la revolución, o que se comprometieron con la dictadura posteriormente, o sea, perdón, en resistir a la dictadura, sobre todo para una generación como la mía en que la iglesia parece ser tan distinta, ¿no? Sin embargo, creo que es importante considerar y analizar a Cristianos por el Socialismo como parte de un entramado mucho más amplio y mucho más complejo. Ahora, por mi tesis doctoral, he tenido que entrevistar a varias personas de distintos movimientos, que especialmente durante los años 60 tuvieron gran influencia en este movimiento que Michael Lowy llamaba el cristianismo liberacionista. Hernán nombraba algunos, los movimientos apostólicos, el movimiento obrero de acción católica, la juventud obrera católica, la juventud estudiantil católica, los universitarios también, que surgen con la intención de insertarse en el mundo, pero también, como surgen muchos de esos movimientos en Europa, también de poner freno al marxismo, ¿no es cierto?, al comunismo. Sin embargo, en América Latina, y eso es lo interesante, termina pasando lo contrario, ¿no? Termina siendo esos movimientos un caldo de cultivo para la politización. Como diría Coti Silva hace un par de días cuando la entrevistaba, una escuela de formación de cuadros, decía, para distintos dirigentes que después van a ser dirigentes sociales, políticos, poblacionales, sindicales, estudiantiles, etc. Y no es menor decirlo, porque Coti Silva, que perteneció a la Juventud Obrera Católica, después se convirtió en una de las dirigentes históricas del MOMUPO, del Movimiento de Mujeres Pobladoras en Dictadura. ¿Sí? De ese entramado también forma parte el movimiento Iglesia Joven, que se tomó la catedral en el año 68, ¿no es cierto?, exigiendo cambios en la iglesia. El movimiento Camilo Torres, que también dentro de la Universidad Católica, por ejemplo, empezó a desarrollar reflexiones y compromisos de algunos universitarios con la revolución, ¿no es cierto?, o incluso con la reflexión sobre la vía armada, con las comunidades cristianas de base, por ejemplo, que durante la dictadura se van a transformar en el principal espacio para la reorganización social y política, o incluso los cambios que en ese momento se empezaron a dar en el seminario, en la formación de centros teológicos, etc.
Entonces, todo ese entramado que como bien dije, el sociólogo franco-brasileño Michael Lowe llamaba un movimiento de cristianismo liberacionista, permitió además teorizar sobre la realidad de América Latina, y eso es relevante porque dio fruto, especialmente, o a principios del año 70, ¿no es cierto?, a la formulación de la teología de la liberación propiamente tal, que es relevante no solamente porque fue la primera formulación teológica que se hace fuera de Europa en la historia de la Iglesia, ¿sí?, sino también porque sirvió a las luchas de liberación en América Latina, sirvió a las luchas de liberación en el tercer mundo en general. Después de todo, la década de los 60, principios de los 70, permitió entregar al mundo desde América Latina, ¿no es cierto?, desde nuestra América, una serie de elementos para pensar, para reflexionar, pero también para actuar, ¿sí? La teología de la liberación fue uno de esos elementos, pero durante la década de los 60, ¿no es cierto?, durante la década de los 70, América Latina también le presentó al mundo la teoría de la dependencia, también le habló al mundo de la filosofía de la liberación, le habló al mundo de la investigación, acción participativa o de la educación popular, ¿sí? Y todas esas herramientas que fueron fundamentales en realidad fueron fruto también de un momento de florecimiento de América Latina donde la teología de la liberación y Cristianos por el Socialismo, por lo tanto, también formó parte. Por último, el tercer elemento que me gustaría abordar en esta presentación tiene que ver con la necesidad, desde mi punto de vista, de seguir, de redoblar los esfuerzos, si uno quiere, por rescatar la memoria de los nuestros, ¿no es cierto?, por rescatar nuestra historia. Y cuando hablo de nuestra historia, hablo de una historia colectiva, popular, de una historia que invisibilizada, si uno quiere, hasta el día de hoy. Porque Cristianos por el Socialismo, pero no solo Cristianos por el Socialismo, sino que el compromiso de los cristianos durante una época importante de la historia de Chile, no solamente ha sido invisibilizada hasta el día de hoy, yo creo, o en gran medida de la historia, o de la historiografía social, o de la historiografía de izquierda, ¿no es cierto?, sino también, y especialmente de la historiografía eclesial, ¿sí? Ha sido una especie de tabú también volver a hablar sobre Cristianos por el Socialismo. Y creo que recuperar esa historia también, en este caso particular, ha implicado, e implicó en este libro, volver a rescatar, volver a conversar, volver a dar cabida a la memoria de nuestros viejos y nuestras viejas. Y hablo de viejos y viejas con todo el respeto y con toda la potencialidad política de ese término, y porque estoy convencido de que, además, una sociedad que no es capaz de reflexionar y dar cabida a la experiencia que está constantemente o está destinada a tropezar una y otra vez con los mismos errores, ¿sí? Y creo que este panel, ¿no es cierto?, este lanzamiento da cuenta de eso. O sea, una persona, que no quiero echar el agua a nadie, pero una persona sobre 85 años, 2 personas sobre 90 años que están hoy día enseñándonos, reflexionando, que siguen pensando, que siguen actuando. Creo que hay mucho que aprender de ellos y de ellas, y espero que así siga siendo. Pese a eso, creo que también es importante mencionar los límites o hacer una autocrítica respecto también a la investigación. Yo siempre me la hago y creo que es relevante hacerlo. Creo que uno de los desafíos que queda pendiente, o no sé si queda pendiente, pero sí una intención permanente mía en las investigaciones que he realizado, es relevar y seguir relevando el rol de los laicos y de las laicas dentro del IPES, ¿sí? Dejar de pensar que iglesia es igual a jerarquía eclesial o que iglesia es igual a sacerdotes. La iglesia es mucho más que eso. Y creo que en Cristianos por el Socialismo también eso está cubierto en este libro particularmente también. Por otro lado, creo que es importante empezar a darle cabida, ¿no es cierto?, que aquí está quizá en esta investigación menos cubierta, la necesidad de empezar a visibilizar la historia y la experiencia de las mujeres, ¿sí? La experiencia de las religiosas, de las laicas. Porque es cierto que el movimiento de Cristianos por el Socialismo fue fundamentalmente de hombres, ¿sí?, y fundamentalmente de sacerdotes, pero hubo religiosas, hubo laicas que también simpatizaron con el movimiento, y creo que esa historia, esa parte de la historia está todavía pendiente de ser contada, y espero que yo, pero ojalá también una mujer pueda contarlo, ¿sí?, pueda también dar cuenta de esa historia, de esa parte tan relevante de la historia. Eso sí, estuvo la intención de este libro, contarlo, ¿no es cierto? Sigue estando esa intención. Licarrayén Torres, que es una religiosa dominica joven, ¿no es cierto?, que forma parte de la Coordinadora Paz con Justicia, y va a estar en este lanzamiento, lamentablemente por tope con otra actividad no pudo estar, pero va a estar, espero, en otra actividad que aprovechamos también de contarles a las personas que están viendo, que es que junto con la editorial Escaparate pretendemos este año publicar las memorias y los escritos de Blanca Rengifo,
¿sí? Que fue una religiosa de la congregación Esclavas del Amor Misericordioso, que durante los años 80 va a ser fundamental porque va a ser una de las fundadoras del CODEPU y va a ser va a ser miembro del Comité Central del MIR, ¿sí? Y espero que con ello, ¿no es cierto?, podamos contribuir no solamente a relevar su inmensa figura, ¿no es cierto?, que hasta ahora está un poco invisibilizada, sino también a darle visibilidad a la lucha y al compromiso de tantas mujeres y tantas laicas en la historia de la Iglesia y en general en la historia, ¿sí? Por último, creo que un desafío al que nos invita este libro tiene que ver con pensar o seguir pensando la necesidad de crear otros mundos posibles, ¿sí? De crear otros horizontes hacia los cuales caminar. Porque creo que en el contexto en que nos encontramos a veces, los movimientos sociales, ¿no es cierto?, las personas que nos organizamos, le damos mucha visibilidad a la denuncia, ¿sí? Y la denuncia profética es fundamental, y sobre todo en estos tiempos. Pero también creo que es importante y relevante, creo que Cristianos por el Socialismo lo hizo, anunciar otros mundos posibles, ¿sí? Cristianos por el Socialismo no solamente dijo optamos por el socialismo, ¿sí? También dijo optamos, ¿no es cierto?, por los pobres, dijo protagonismo popular, dijo dignidad, dijo justicia, dijo es necesario construir el reino de Dios en la tierra aquí y ahora, ¿sí? Creo que probablemente el desafío va a ser cómo construimos ese reino si no lo imaginamos en el presente. Con esas preguntas, de hecho, y que algo que dijo Sergio Torres también acá, se concluye el libro, ¿sí? Y creo que esas preguntas respecto a cómo actuamos en el presente, cómo anunciamos otros mundos posibles, cómo llamamos a ese horizonte al que queremos caminar, son también preguntas fundamentales. Sin querer alargarme más, solo quisiera concluir con una frase de Antonio Guidó, que es un sacerdote valenciano, simpatizante de Cristianos por el Socialismo, parte del MIR, y que lamentablemente engrosa hasta el día de hoy la lista de los detenidos desaparecidos que dejó la dictadura, que es una frase con la que se inicia este libro y que espero que sea una frase también que permita cerrar de manera contundente también esta presentación. Antonio nos decía, nos sigue diciendo, yo creo, no se crea que la tarea revolucionaria es algo extraordinario, algo brillante con acciones militares y el aplauso admirado de las masas. La tarea revolucionaria pasa por la reunión a la que no asiste nadie, por la visita a la fábrica cuando el obrero solo piensa en que el patrón le aumente el sueldo. No es más ni menos que la monótona y dura lucha diaria por crear amor y justicia a nuestro alrededor. Lo que para mí es clave en esta lucha diaria es que no la estoy dando solo, sino que conmigo hay un numeroso grupo de hombres y mujeres que prescinden de sí mismos y que se entregan en cuerpo y alma a la lucha. En algunos momentos dice, esta lucha es peligrosa, pero lo que importa es la victoria final. Muchas gracias. Gracias, Esteban, por tu presentación, los comentarios a tu libro y todos los también agradecimientos que partiste mencionando, que siempre es necesario, porque uno cuando escribe algo no lo hace solo. Si bien uno se sienta a escribir muchas veces solo, pero todo tiene un proceso muy amplio, muy arduo, de mucho camino que se recorre y ese camino muchas veces también nos lleva a conocer estas personas que son muchas veces a quienes nosotros empezamos a entrevistar, que terminan siendo parte después de nuestras amistades. O sea, ese es un grato camino que uno recorre cuando escribe algún libro o cuando hace alguna investigación. Entonces también es necesario, como lo planteó acá Esteban, de que se dé esos agradecimientos de esas personas que no se ven dentro de la publicación de algún libro, de algún artículo o lo que pueda uno resultar en un posterior a una investigación. Así que ya quedaron ahí todos esos agradecimientos. Hay algunas preguntas, pero antes de pasar a algunas preguntitas que le hicieron a Esteban, quiero también leer unos comentarios, porque así como Esteban estuvo agradeciendo a, a distintas personas, también hay muchos comentarios que te agradecen a ti por haber escrito este libro. Voy a leer algunos porque son muchos, así es que quedan alojados también en la grabación que está, o sea, que se está transmitiendo ahora, pero que después va a quedar guardada dentro del Facebook de Edición Escaparate. Posteriormente también nosotros vamos a tenemos un canal de YouTube a donde vamos a ir compilando y alojando todas estas presentaciones, porque sabemos que hay personas que muchas veces no tienen Facebook, entonces para que las puedan ver, aunque sea de forma diferida, pero que las puedan ver. Y ahí también van a poder encontrar todos estos comentarios que yo voy a solamente a leer algunos.
Por ejemplo, Amaranta Miranda dice, el libro nos deja un importante mensaje. Saludos, Esteban. Liliana Pavés dice, un gran abrazo y felicitaciones a Esteban. Arinda Ojeda dice, 1000 recuerdos con cariño al querido Antonio, desde Concepción. Rosa Rojas dice, felicitaciones querido Esteban. Astro Gallito dice, Esteban, saludos desde la Villa Macul. Yanna González, maravilloso libro, Esteban. Gabriel Reyes, desde Concepción, un gran saludo para Hernán. Marcelo dice, desde Concepción, Chile, un abrazo afectuoso a todo el panel. Esos son algunos de los comentarios. Como yo les explicaba, hay bastantes comentarios acá, así es que podría estar leyendo mucho rato más los comentarios, pero ahí quedan alojados para que los puedan ver. Acá hay unas preguntas, Esteban, no sé si te parece que las lea una y la respondes, o te leo y tú haces como o tú haces como un englobas y puedes responder después una por una, no sé. ¿Cómo te Claro, parece? quizás de a varias preguntas. Y también quizás Sergio, Antonio, Hernán también puedan ahí aportar. Sí, porque aquí tenemos, a ver, por ejemplo, espera un poquito. Necesito revisar algo en la transmisión. Espera un poquito, creo que hubo un justo, se nos cayó la transmisión, así que vamos a reconectar. Justo cuando estábamos pasando las preguntas. Así que me esperan un poquitito. Sí. Hay un problema de conexión. Mira, habíamos terminado bien y justo se nos fue ahora en el final. Pero seguro que yo lo sigo viendo, creo. ¿Sí? Sí. Quizás si alguien nos puede Es que corroborar. creo que ahí reconectamos. Nos fue ahora en el final. No, sí, ahí sí. Creo que era mi internet el que estaba y que yo no podía ver, pero entonces, con esa pequeña interrupción, te voy a plantear entonces las preguntas. Por ejemplo, dice Astro Gallito, dice Esteban, como gran historiador, ¿qué te ha llevado a escribir este libro? ¿Qué similitud hay en tu libro y la actual situación social y religiosa en nuestro país? Rosa Rojas también pregunta, dice, ¿por qué las iglesias han tomado tanta distancia del pueblo? ¿Cómo lo ven ellos? Esta es como una pregunta como para el panel, ahí pueden responder cualquiera de los que está aquí presente. Eh, Tomás dice, ciertamente la teología de la liberación ha ido decayendo con el paso del tiempo. En la actualidad, la posición del Papa Francisco en la Iglesia Católica pareciera mostrar ciertas luces de que es necesaria otra iglesia, dice, una más cercana al pueblo. ¿Cómo lo ves, Esteban? ¿Crees que la iglesia puede modificar esa distancia con la gente? Y Ming Leviante dice, escribo desde Yoyeo, Litoral Central, manda saludos también a todos los ponentes, dice Esteban, ¿puedes comentar la participación de protestantes evangélicos y en especial de metodistas en Cristianos por el Socialismo? Y él mismo también después plantea otra pregunta, que también te la voy a leer porque ya es la última. Dice, entre los principales críticos de las instituciones de la sociedad capitalista y precursores de la ecología política se encuentran los protestantes Jake Ellul y Bernard eh, Charbonneau, dice, y el católico Iván Illich. ¿Sus ideas tuvieron alguna repercusión en Cristianos por el Socialismo? Esas son las preguntas que nos han dejado planteadas para que puedas englobar y puedas responder eh, las preguntas que nos llegaron aquí al chat. Y si también alguien Sí, del panel quiere interceder dentro de las preguntas o de la respuesta que va a plantear acá Esteban, lo puede hacer. sí. Yo creo que iba a plantear algunas luces
particularmente de las primeras preguntas, no me siento capacitado para responder las últimas, porque la verdad es que hay que también saber decir cuando uno no sabe ciertas cosas. Quizá ahí Sergio o Antonio o Hernán van a poder quizás responder algunas cosas, pero respecto a las primeras preguntas y brevemente, yo partí iniciando esto, o sea, investigando esto, que es la primera pregunta, bueno, porque mis papás se conocieron durante la dictadura en la iglesia, ¿sí? Además mi papá después militaba en el Partido Comunista y mi mamá luego también, pero se conocieron en la iglesia, ¿sí? En dictadura en una pequeña capilla. Así que yo creo que ese es como el primer lugar desde donde yo tengo recuerdos de por qué me interesé en el tema. Pero también me interesé mucho porque siempre he participado en varias organizaciones políticas, sociales, y conversando con gente que tenía más edad que yo, que había participado, que había luchado contra la dictadura, etcétera, y les preguntaba dónde se habían formado, ¿no es cierto?, dónde habían aprendido, cómo habían comenzado a vincularse o a interesarse en política, me decían, bueno, donde partí interesándome fue en la iglesia, ¿sí? Y claro, uno hoy día ve la iglesia, es muy distinta a la iglesia de entonces, pero la iglesia durante la Unidad Popular, la iglesia durante la dictadura fue fundamental y mucha gente se formó ahí, ¿sí? Y empezó su actividad ahí. Incluso antes los movimientos, como decía, los movimientos apostólicos, ¿sí? Por ejemplo, la agrupación universitaria católica van a surgir dirigentes que después van a formar el MAPU, por ejemplo, o van a formar, o personas que van a ser después dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, etcétera. Entonces la iglesia fue un espacio bien relevante. Y también yo creo porque me interesé, porque me interesaba la dimensión espiritual de la lucha, si me interesaba saber qué hacía que personas, no sé, como Camilo Torres terminara en la guerrilla. Así que qué era lo que había detrás también de su experiencia, de sus creencias, de su actuar. Y eso creo que fue fundamental también para poder aproximarme a este tema. Importante decir que yo investigo sobre comunidades cristianas de base, sobre todo, en el magíster y ahora en el doctorado. Pero este libro de Cristianos por el Socialismo fue una invitación a escribir solo sobre este movimiento, que a todo esto, algo que se me olvidó decir en la presentación, es que las entrevistas para la investigación fueron fundamentales, pero también otros trabajos que ya se habían hecho sobre Cristianos por el Socialismo, ¿sí? Particularmente fue fundamental el trabajo de Michael Raminger y los aportes de Pilar Puertas, que son investigadores del Instituto de Teología Política de Münster, que aprovecho de agradecer, que se me olvidó aquí en la presentación, pero también fueron fundamentales. Entonces, bueno, básicamente de ahí surgió el interés. Bueno, eso está diciendo que Cristianos por el Socialismo fue una investigación propia, aparte, pero también me permitió meterme en todo un mundo que es maravilloso, ¿sí? Porque la dictadura, la iglesia resistió, pero hubo un momento de la iglesia en donde si uno quiere, íbamos ganando, ¿sí? Habían sectores que estaban planteando cosas nuevas, que estaban esperanzando al pueblo que la iglesia podía ser distinta a la iglesia comprometida con los sectores dominantes. Así que también fue un desafío y fue un encuentro maravilloso con esa historia, especialmente con la década de los 60 y principios de los 70, que es una década donde está pasando todo en todos los lugares y la iglesia por lo tanto también. Lo otro que creo que preguntaba, no sé si entendí bien, pero como por qué la iglesia ha tomado esta distancia ¿por qué la iglesia es tan diferente a la iglesia de entonces? Primero yo creo que hay que distinguir qué se dice, o sea, qué se entiende por iglesia cuando se habla de iglesia. Yo suelo distinguir eso porque a veces se suele hablar de iglesia como si fuera una institución uniforme y no lo es. Pero fuera de eso, creo que obviamente las directrices que se tomaron desde el Vaticano, ¿no es cierto?, fueron fundamentales, especialmente desde mediados de la década de los 80, donde hay una fuerte represión a los teólogos de la liberación, a los sacerdotes comprometidos, a los sacerdotes obreros, a las religiosas comprometidas, etc., que viene de la mano de Juan Pablo II y posteriormente de Benedicto XVI, ¿sí? Que lo que hacen es desmantelar un poco esta iglesia popular e instalar una iglesia mucho más conservadora, con una especie de regresión hacia una iglesia más espiritualista, que no es que signifique que la espiritualidad no sea relevante en la iglesia, obviamente es muy relevante, pero sí vuelve un sector mucho más conservador a la cabeza de la iglesia, que yo creo que se está empezando recién a cuestionar y a cambiar con el papado de Francisco, ¿sí?
Sobre eso quizás puedo andar después, o Sergio, o Antonio, pero yo creo que ahí está gran parte de por qué la iglesia está comportándose o se comporta como se comporta hoy día. Y lo otro, ¿cómo la iglesia podría quizás modificar? Algo así fue una pregunta que se hizo, para acercarse quizás a esta iglesia de la que se habla en el libro, de la que resistió a la dictadura, etc. Yo creo que, insisto, hay que distinguir planos y actores dentro de la iglesia. Yo creo que, por ejemplo, los laicos, que fueron relevantes, especialmente en dictadura, ¿no es cierto?, han vuelto a tomar una preponderancia o una relevancia dentro de la iglesia, en la denuncia, pero también en empezar a decir, nosotros también, como pueblo de Dios, ¿no es cierto?, somos importantes en la iglesia y necesitamos transformarla. Yo creo que los laicos y las laicas hoy día también tienen un rol preponderante en exigir también cambios en la iglesia, en dejar de pedir que solamente los cambios vengan de los sacerdotes o de las religiosas, y empezar a exigir, como pueblo de Dios, ¿no es cierto?, esas transformaciones también dentro de la institución. Y por último, creo que alguien preguntaba si había alguna similitud entre la unidad popular, ¿no es cierto?, esta experiencia cristiana por el socialismo, y la realidad actual. Yo diría que hay muchas cosas de las cuales aprender, pero hay pocas similitudes, no solamente por la distancia temporal, sino que porque, como decía, Cristianos por el Socialismo se insertó en un contexto de auge de las luchas sociales y políticas, que fue la Unidad Popular, que fue un periodo de esperanza, ¿sí?, para mucha gente. Yo creo que hoy día se está reavivando recién la esperanza a propósito del estallido social, ¿no es cierto? Pero también se vive una fuerte represión. Yo creo que quizás la situación actual es más parecida a la de la dictadura que la de la Unidad Popular. Pero yo espero, que el futuro sea más esperanzador y el futuro sea efectivamente más cercano a la Unidad Popular que la dictadura. Y que empecemos a pensar en proyectos de futuro, en proyectos políticos, en proyectos sociales, donde el pueblo vuelva a ser protagonista. Eso creo que de las preguntas que recuerdo y que noté, quizás Sergio o Antonio puedan también comentar algunas cosas más. No sé. Sí, queda la palabra ahí abierta para que puedan responder algunos. Si quieren hacer también algún comentario adicional del que ya también plantearon. Sergio, Antonio. Espero que Antonio diga algo. O Hernán, Que yo digo algo. porque yo hablo mucho. Ah, no, pero yo me alegro mucho de encontrarme de nuevo con Sergio Torres, y nosotros seguimos aquí con mucha atención los teólogos del tercer mundo que todavía existen y todavía siguen pensando y renovando su pensamiento. Entonces, gracias a ti que empezó esta cuestión de teólogos del tercer mundo y todo. Gracias, Antonio. Sergio, ¿quieres agregar algo? Bueno, yo quiero felicitar a Esteban porque encuentro que está más motivado que yo con la iglesia, con Cristianos por el Socialismo. Y me alegra mucho porque es un joven, aunque tiene esos bigotes así como que no fuera tan joven. Y verlo como entusiasmado y ver que los aspectos positivos que todavía ve, yo encuentro muy bueno y a mí me anima y me alegra. Y también ustedes con la colección, porque digo yo, ¿quién va a comprar este libro? Y por lo que si se publica es porque hay gente que se interesa y lo va a comprar. Además dicen, no, si ahora la gente no lee, todo tiene que ser virtual. Entonces, esta sesión para mí ha sido estimulante. Y especialmente Esteban por lo que he dicho yo, porque sigue investigando y tiene proyectos para el futuro.
yo también tengo material para el futuro, así que si Esteban se interesa, podemos juntarlo y podemos seguir investigando. Bueno, muchas Yo gracias. feliz. Así que, Sí. Esa motivación que tú ves, Sergio, de Esteban más que tú, es porque esa es la motivación que tienen siempre los investigadores, que se casan ahí con su investigación. Entonces Esteban ahí es el fiel reflejo de un buen investigador. Así que había una pregunta para Hernán, pero lamentablemente Hernán aquí se nos cayó, parece, porque desapareció hace un ratito. Eh, pero mira, Esteban, acá me llegó una pregunta, como ya para ir redondeando, que, mira, llegan más comentarios, pero voy a leer una preguntita que se le dice acá, que dice, Jorge Puma, dice, en el 72 se da una conferencia latinoamericana de cristianos por el socialismo con presencia del obispo Méndez Arceo y delegación de varios países. La pregunta dice, ¿tiene casi tú, ahí está, ¿tienes alguna información sobre la presencia de los delegados mexicanos y de otros países que se quedaron para observar la experiencia chilena? Si es que tienes alguna información sobre ellos. ujú. Sí, en el libro se aborda un poco, ¿sí? Porque de hecho, Sergio Méndez Arceo, que paso el dato que no sé quién está preguntando eso, pero hay una investigadora precisamente que nombré, que es Pilar Puertas, que es del Instituto de Teología Política de Münster. Ella está investigando, bueno, sobre Sergio Méndez Arceo y sobre esa delegación mexicana precisamente, ¿no es cierto? Esa camada de mexicanos tan relevante, así que si es que él, no sé, necesita más información, puedo dar el contacto con ella. Pero hay información también respecto de las delegaciones, está en una parte del libro, y de hecho una de las fuentes que se ocupa para reconstruir el encuentro latinoamericano, del que está hablando, es de un miembro de de la delegación mexicana, ¿sí? Que ahora no recuerdo su nombre, está en el libro, pero es un documento que se mantuvo inédito, que era de la delegación de México, y que sirvió para volver a reconstruir esa experiencia. ¿Sí? Que es muy interesante ese documento porque va paso por paso de cómo a la delegación la reciben, dónde se quedan, ¿no es cierto? Quiénes estaban a cargo de cada una de las comisiones de ese encuentro latinoamericano, Cristianos por el Socialismo. Entonces, parte de eso está en el libro, y si requiere más información, también hay personas que están investigando eso particularmente, así que... Porque otra de las cosas que se me olvidó mencionar, que yo quiero que se me olvidaron muchas cosas, pero este es un libro que pretende, bueno, ser de divulgación. Yo creo que la colección médica en general tiene esa cualidad, ¿sí? Que cualquier persona que no conozca nada sobre el movimiento pueda tomar este libro, ¿no es cierto? Que además es un libro de bolsillo, y pueda saber sobre el movimiento, ¿sí? Pueda hacerse una idea de quiénes eran estos cristianos que proclamaban el socialismo, que se comprometían, que soñaban con la revolución. Entonces tiene también esa intención de ser un libro introductorio al tema, pero obviamente estoy abierto a que si es que hay más dudas y todo, podamos conversarla. De hecho, hay cosas que obviamente no se toman tanto en el libro, que vi en los comentarios que alguien preguntaba, ¿no es cierto?, sobre la participación de los laicos. Estaba parte en el libro, ¿sí? Que este no es un movimiento solo de sacerdotes, pero también es importante decir que muchos de los laicos que participaban del movimiento también militaban o también formaban parte de otras organizaciones. Las comunidades cristianas de base, en Iglesia Joven. Hace poco entrevistaba a la hermana de María Galindo, una detenida desaparecida del MOAC, ¿no es cierto?, y del MIR, que también fue simpatizante siendo laica, ¿no es cierto?, del movimiento. Entonces hay también esas expresiones y también esa participación, no solamente de sacerdotes y religiosos. Pero sí creo que es importante, y también preguntaban ahí por qué habían solo sacerdotes en el panel. Bueno, porque independiente de que no sean solo sacerdotes de Cristianos por el Socialismo, a mí me parecía importante, y lo vuelvo a recalcar acá, hacer un homenaje también a Sergio, a Antonio, a Hernán, y a Diego Irarrázaval, y a tantos y tantas otras que a pesar de la edad siguen dándole, o sea, siguen soñando, siguen pensando, siguen reflexionando, y siguen comprometiéndose. Me llamó la atención, Sergio, algo que dijo que me llama la atención y me maravilla que una persona de más de 90 años esté hablando de ecosocialismo, de ecofeminismo. Creo que eso a veces hay una especie de menosprecio, de infantilización de la vejez, y yo creo que hay mucho que aprender de la vejez. Yo creo que Antonio, que Sergio, que Hernán son prueba de eso.
que no se me quede. Gracias, Esteban. Mira, acá ya para ir cerrando, eh, Esther dice que casi los panelistas pueden dejar sus correos o teléfono, dice, porque hay personas que quieren saludarlos, quieren ubicarlos. A Hugo Torres, Jacqueline Cuevas vive en Santiago y quiere hablar, dice. Por favor, que se pueden dejarse que su correo. Yo igual diría, si Esteban puedes también pasar quizás tu correo, porque como habían personas que están interesados en esta temática, que como decía Sergio, él pensaba que era una temática que a lo mejor no era tan interesante de investigar, pero nos damos cuenta de, bueno, con tu investigación y otras investigaciones que se están realizando, además de la cantidad de comentarios que hay en el chat y de esos comentarios como el que te pide información, también hay otros, ¿no? Entonces, o el hecho de querer contactar a las personas que están acá en el panel, que muchas personas no lo habían visto hace mucho tiempo y que ahora también es un agrado poder verlos en este contexto que hemos transformado todo esto a la virtualidad, o sea, nos hemos tratado de adaptar a los contextos, sobre todo en temas de pandemia que nos ha virtualizado todo, así es que se le agradece también esto. Si ustedes no pueden pasar ahora o les cuesta pasar el correo, y los pueden quizás dejar conmigo después y lo podemos pasar acá después en el chat, incluso diferido, no hay problema. Yo no tengo problema. Esteban tiene mi correo, así que lo puede compartir. Gracias, Sergio. Ya. Porque además yo sé que hay harta gente que, como dice Javier, quiere conversar con ustedes, quiere reencontrarse. Pero entrevistando gente también me ha pasado que conoce a Antonio, que conoce a Sergio, que conoce a Hernán, y le manda siempre muchos saludos, pero bueno, así que mejor dejar ahí el contacto directo para que cualquier persona que quiera saludarlos, conversar con ellos, pueda hacerlo directamente. Sí, sí, ahí por eso después lo podemos hacer, lo podemos dejar alojado en el chat para que las personas que comentaron acá les va a llegar el mensaje de que vamos a dejar alojado esos correos, esos contactos. Eh, la última cosita, para ya ir cerrando, es que ahí tienen un minutito, el que quiera finalizar y redondear en lo que, o hacer una despedida, agradecer, no sé. Les dejo ahí un minuto abierto para que se tomen la palabra. Bueno, yo termino muy contento. No me gustan que digan que tengo más de 90 años, así que... pero todo lo demás me pareció muy bien. Los agradezco, los felicito y cualquier cosa si se necesita, yo por lo menos estoy preparado como para dar testimonio, contar, recordar, y junto con los jóvenes tienen que tomar el relevo y buscar cómo represtigiar la política, mejorar la democracia, preocuparse del cambio de clima. Es decir, hoy día hay otros temas que no estuvieron en tiempo de Cristiano por el socialismo, que hay que enfrentarlo con ese espíritu, pero estas nuevas temáticas, hay una inspiración básica, fundamental, que es la persona de Jesús, los pobres, la lucha por la dignidad y los cambios más radicales, más profundos. Gracias, Sergio. No sé si Antonio quiere decir algunas palabras. Antonio había tenido un problema como con el tema del audio, entonces no sé si nos está escuchando muy bien. Antonio. No, yo quiero terminar con felicitar a Esteban de haber hecho un trabajo muy profundo y muy extenso, y sobre todo que recuerda todo el contexto dentro del cual Cristianos por el Socialismo nació en Chile. Y Chile puede tener el orgullo de que este movimiento sigue existiendo todavía en Europa. Felicitaciones. Gracias, Antonio. Hernán, quedan pendientes ahí porque se nos desconectó, pero Esteban, también hay unas últimas palabras antes de despedir. Yo solo quiero agradecer, a Sergio, Antonio, Hernán, a Libra Raza, a Mario Garcés, que ya mencioné.
por el testimonio, por la experiencia y por la lucha. A veces, yo siempre digo que el último tiempo que he entrevistado personas les agradezco, claro, por darme la entrevista, pero también me doy el tiempo de agradecerles por su compromiso, por su historia, por lo que hicieron, ¿sí? Y por lo que siguen haciendo. Así que nada más termino con ese agradecimiento y nada, quizás también terminar diciendo que este libro, como van a ver al principio, está dedicado a una persona que para mí fue muy especial y yo sé que para mucha gente también, que es Mariano Puga, que partió hace un tiempo, que nos dejó justo antes de que se iniciara esta pandemia. Creo que nos sigue acompañando, sin embargo, hasta el día de hoy. Y creo también, con esto finalizo, que espero que este libro y los libros de Colección América y los libros que hablan de la lucha, de la resistencia, de los sueños, permitan también traer un poco de esperanza en medio de esta pandemia y también de esta crisis social y política a las que nos ha arrastrado este gobierno criminal, ¿sí? Que yo lo digo con todas esas palabras, un gobierno criminal. Así que espero que también estos libros y esta historia nos traiga un poco de esperanza y también de enseñanza de cómo seguir adelante y quizás no repetir las mismas lógicas, pero sí al menos aprender de esa experiencia para no repetir los mismos errores y también para poder seguir los pasos que sí son útiles. Así que me agradezco, o sea, me despido agradeciendo mucho también a Editorial Escaparate y Javier, así que muchas gracias. No tengo más palabras que eso. Gracias, Esteban. Yo antes de despedir, de finalizar esta presentación, le vuelvo a reiterar que el libro que estamos presentando hoy día, Cristianos por el Socialismo, de Esteban Miranda, está disponible en Ediciones Escaparate. Pueden comunicarse a través del correo edicionesescaparate1@gmail.com para que puedan coordinar alguna forma de poder adquirir el texto. Y además también invito, a través, en nombre también de Ediciones Escaparate, invitamos a las presentaciones que siguen, que vamos a estarlas anunciando por nuestros canales de redes sociales. Por eso también los invito a seguir nuestras redes sociales, que es Ediciones Escaparate, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí vamos a estar entregando toda la información de las presentaciones que se vienen de aquí adelante, porque esta es la primera presentación de un ciclo de presentaciones que vamos a realizar desde la editorial, con los libros que se han ido publicando y que también algunos que habían quedado pendientes porque el contexto de pandemia, como yo les explicaba adelante, nos ha llevado a tener que virtualizar las formas de presentación. Entonces han quedado algunas pendientes que las vamos a empezar a realizar. Así que solamente dejo invitaciones para que nos puedan seguir en las redes sociales, para que se puedan enterar de todas las presentaciones que siguen de aquí en adelante. Y finalmente, no me queda nada más que agradecer a Esteban por presentar este libro, a Sergio, Antonio y Hernán, que estuvo con nosotros, que estuvieron ustedes todos con nosotros. Solamente agradecer todo este panel, toda esta presentación y bueno, todos los comentarios que también nos dejaron las personas en el chat y que nos estuvieron viendo durante toda la presentación. Así que nada más que decir. Nos vemos en otra presentación. Sigan atentos a nuestras redes sociales. Así que nos vemos. Nosotros podemos pasar ahora al backstage. Bien, buenas noches. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.